Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Vamos a dar inicio hoy al tercer encuentro de este curso. Hoy vamos a hacer una salvedad, en realidad por cuestiones operativas, no solo temáticas. Tanto en la charla de hoy, la conferencia de hoy, como en la de la semana que viene, vamos a articular lo que tiene que ver con el contexto de interculturalidad bilingüe y el de educación rural. No es específicamente que esos contextos tengan una vinculación en sí, aunque territorialmente en muchos casos las escuelas rurales tienen población intercultural, pero no es esa la idea, sino que tiene que ver con las agendas de nuestros invitados. No queríamos dejar a ninguno afuera y entonces tratamos de, en estas 2 semanas, tomar el eje. Por eso quizás les pedimos que la síntesis de las 2 charlas en su cabeza va a quedar al final de la semana que viene, porque por ahí van a notar que entre algunas enunciaciones de algunos invitados y otras, unos van a hablar de ruralidad, otros van a hablar de interculturalidad, seguramente también van a trazar esa línea de articulación, pero va a haber presentaciones más enfocadas en una y otras más enfocadas en otras. Hecha esta salvedad, vuelvo a agradecer la presencia de todas, porque creo que somos cada vez menos, pero todos, sí, por supuesto. Y damos inicio hoy al curso, así que bueno, probablemente una cosa que, la semana que viene vamos a estar empezando a conversar sobre la elección del ámbito sobre el cual cada uno de ustedes va a querer desarrollar el trabajo integrador final con el que se va a aprobar el curso. Como ya les decía la semana pasada, el curso tiene una intención específica que es el desarrollo de un proyecto de intervención áulica o institucional. Esto no es un capricho, sino que tiene que ver con que ustedes se puedan llevar una herramienta específica de trabajo de intervención en el territorio. A partir de la semana que viene estamos terminando de definir, probablemente sea por un lado charlado acá en el aula, pero también a partir del Facebook, poniendo alguna herramienta donde ustedes puedan cargar qué espacio y algunas otras cuestiones más desde el Facebook. Así que les pedimos que a los que no están en el Facebook, por favor se suban, porque es el medio de comunicación que vamos a utilizar incluso para la selección de los espacios. Así que bueno, vamos a empezar y por supuesto agradecer a los que han venido a compartir con nosotros sus experiencias y todo este recorrido sobre interculturalidad y educación rural. Bueno, buenas tardes. Bueno, nos encontramos otra vez para seguir abordando aspectos que hacen a enseñar y aprender en escenarios de diversidad y inclusión. La escuela, como vimos, hasta ahora es una construcción que se hace día a día, no es solamente ese dispositivo moderno, el aula, el banco, el pizarrón, sino también lo que hacemos con ella. La idea es que podamos reflexionar un poco entre la posibilidad de que la escuela se convierta en un agente de transformación social, que nuestra tarea trabaje en ese sentido, para permitir que haya una plena participación de los alumnos en la vida social, ¿no? Esa es la meta. Para eso pensamos en una educación inclusiva y esta idea de educación inclusiva nos permite pensar una educación basada en la heterogeneidad y no en la homogeneidad. La educación debe atender las diferencias porque somos personas diferentes. Tenemos tiempos diferentes de aprendizaje, tenemos tiempos diferentes de enseñanza, tenemos formas diferentes de encontrarnos con el otro. Entonces, la educación debe ser basada en la heterogeneidad. Según cómo nosotros entendamos la diferencia con ese otro y valoremos y percibamos esta diferencia, va a ser la forma en que nos paremos frente al otro a dar clase. Eso es una realidad, es una certeza que nos tiene que atravesar y que nos tiene que interrogar permanentemente qué es lo que pensamos del otro, ¿no? ¿Qué es lo que pensamos de lo que el otro espera de nosotros, de lo que el otro necesita que nosotros le demos, ¿no? ¿Qué es el aprendizaje para ese otro? Pensamos en la educación inclusiva como una escuela capaz de alojar a todos y a todas, que garantice el acceso, la permanencia, la participación, el aprendizaje significativo nuestro y de nuestros alumnos. Según los objetivos de la institución escolar, según los objetivos de el marco político de nuestra escuela, según los objetivos que nosotros tengamos todos los días, según los objetivos, las estrategias que esos objetivos pongan en marcha, será la forma en que nos podamos convertir en potenciales fuentes de inclusión o de exclusión
social y pedagógica. Eso es una cuestión que tenemos que siempre prestar atención. Entonces, retomando un poco cómo venimos hasta ahora, en la primera jornada de nuestro encuentro tuvimos a la presencia de Daniel Firmus. Ahí escuchamos los avatares que implicó el cambio normativo, la nueva ley y lo que implica pensarla como la educación como un bien común, como un derecho social, lo que implicó la recuperación del protagonismo del Estado Nacional en la direccionalidad del proyecto educativo, pensar las desigualdades de las jurisdicciones, que fue algo que el otro paradigma por ahí un poco dejaba a merced, un poco de eso se trataba la federalización supuestamente y la autonomía. Bueno, retomar esa direccionalidad y basarse en 3 pilares básicos de lo que es la política educativa, que son la igualdad, equidad e inclusión, la calidad de la oferta educativa, que tiene que ver con que nuestros alumnos y nosotros mismos tengamos y desarrollemos aspectos significativos de nuestra comunidad, que no nos convertamos en cotorras, ¿no? Que repiten y repiten, y el fortalecimiento de la gestión institucional. Todas cuestiones que son a construir todos los días en nuestras aulas, ¿no? También reflexionamos sobre el vínculo entre los proyectos educativos y el proyecto del país y su relación con los desafíos históricos, y comprendimos que los proyectos se concretan o no fundamentalmente en nuestras aulas, a partir de nuestra propia tarea. En la segunda jornada comenzamos a adentrarnos en las complejidades de pensar la inclusión educativa situada en ámbitos concretos. Hoy vamos a continuar en esa línea. El viernes pasado comenzamos por la modalidad de contextos de privación de libertad. Hablamos de la educación en el sistema penal de adultos y en el sistema de responsabilidad penal juvenil. Sobrevolamos algunas cuestiones de la transformación normativa, otra vez, tan difícil de concretar en algunas cuestiones del orden institucional, como por ejemplo vimos el caso de la ley 10.688, que todavía sigue vigente y que figura de un paradigma ya caduco, la figura del docente de minoridad. También vimos prácticas concretas que las normativas habilitan, sin embargo en las prácticas cotidianas no se puede implementar por hábitos y cuestiones institucionales, como por ejemplo la organización de las instituciones escolares dentro de las cárceles o de las instituciones para jóvenes, lo difícil que es democratizar esos espacios. Bueno, entonces vimos oportunidades, obstáculos en el desarrollo a partir de la flexibilidad del currículum. Después también los tiempos institucionales distintos entre lo que es la cárcel y la escuela y los desencuentros, esos desencuentros que entorpecen la tarea cotidiana. Finalmente vimos también las tensiones relativas a la posición de los docentes, un poco sobrevolada respecto de la intervención. Tomando en cuenta un poco algunas resquemoras respecto al dispositivo, pero también algún posicionamiento respecto del sujeto educativo, porque una cosa que siempre hablamos con Alejandra es que nuestro precipicio al cual debemos tener mucho cuidado de asomarnos es el tema de no volvernos una política compensatoria, no tomar al sujeto al que le damos nuestro tiempo, dedicamos nuestra tarea, nuestro saber, no lo tomemos como alguien carente, sino como alguien que decide, que elige, que está ahí porque como una oportunidad para generar un diálogo, ¿no? Con sus saberes y con los nuestros. Bueno, hoy nos aproximamos desde la perspectiva intercultural a las discusiones vigentes en el campo para volver a pensar desde aquí la inclusión educativa. Las modalidades, como bien dice la ley, constituyen opciones organizativas y o curriculares de la educación común, procuran dar respuesta a requerimientos específicos de formación o atender particularidades de los sujetos o de los contextos que pueden ser de carácter permanente o temporal. Y el propósito finalmente de reconocerlos como modalidad es garantizar la igualdad en el derecho a la educación. Eso es lo que dice nuestra ley nacional. En el artículo 52 de la misma ley establece las garantías de recibir una educación que contribuya a preservar, fortalecer las pautas culturales, la lengua, la cosmovisión y la identidad étnica, lingüística y culturalmente diferente,
y propicia el reconocimiento y el respeto a tales diferencias, ¿no? Otra vez la cuestión de pensar el sujeto como un sujeto con derechos y responsabilidades. En nuestra América Latina existe una correlación entre el hecho de ser indígena y estar en zonas de mayor pobreza y rezago, nos dice el anexo 1 de la resolución 119 que tienen para leer del Consejo Federal de Educación, incluyendo el aspecto educativo. Incluso este documento nos advierte también de la paradoja de los que los índices de alfabetización se acompañan con el abandono de la lengua originaria del pueblo al que pertenecen, con lo cual el porcentaje de la población que habla y o comprende la lengua de su propio pueblo es alta cuanto más baja es la alfabetización, ¿no? Pensemos en las lenguas como portadoras de cultura, instrumentos de transmisión, desarrollo social, fortalecimiento de la autoafirmación, de la autoestima individual y social, y veremos cuán dramático es este dato. Bueno, sabemos que resulta difícil instalar en el imaginario colectivo de los argentinos el aporte de los pueblos indígenas al desarrollo del país y el forjamiento de una identidad nacional que haya sustento en la multiculturalidad y en la diversidad representada por las culturas y las lenguas ancestrales. Aquí, en este espacio, nos proponemos pensar una Argentina en las antípodas de la matriz argentina. Una Argentina multicultural, multiétnica y multilingüe. Para abrir este espacio a las discusiones vigentes en este campo, recibimos a los siguientes invitados. Rocío Gabrila, que es profesora y docente de la Facultad de Comunicación Social, de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, investigadora en Educación en Ruralidad, integrante del equipo de gestión de la Dirección Provincial de Educación Secundaria, del componente de Ruralidad Continental e Islas. Ha realizado estudios de posgrado y doctorado en Antropología Rural y Cultural. Luego escucharemos a Dolores Álvarez Garriga, profesora de Letras de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, docente de la Cátedra de Lingüística y del nivel de Educación Secundaria. Realizó estudios lingüísticos que se vinculan con el trabajo de campo en las comunidades de habla rioplatense y en los migrantes bolivianos que residen actualmente en la provincia de Buenos Aires. Después escucharemos a Zulema Enríquez, ella es licenciada en Comunicación Social, estudiante de la Maestría en Comunicación y Derechos Humanos de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, docente de Quechua, del Taller de Comunicación Audiovisual 1 y profesora adjunta de la Cátedra de Comunicación y Derechos Humanos de esta casa. Miembro de la Secretaría de Derechos Humanos de la Facultad e impulsora del proyecto Idioma Originario en la currícula obligatoria de la carrera de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Ella es conductora además de un programa sobre pueblos originarios en Radio Estación Sur y trabaja en la televisión de la universidad. Luego escucharemos a Sergio Cajianos. Él es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de General Sarmiento e IDES, magíster en Sociología de la Universidad Nacional de San Martín y licenciado en Comunicación Social, UNLP. Director del doctorado en Comunicación de la Facultad. Ha desarrollado investigaciones sobre migración, interculturalidad, discriminación y derechos para el CONICET, para el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, para la University of Texas, Austin, UNICEF y la Universidad Nacional de La Plata. Integra el grupo de trabajo Migración, Culturas y Política de Claxon. Se especializa también en el estudio de imaginarios y representaciones sociales, hegemonía y disputas culturales con énfasis en el papel de las imágenes visuales. Bueno, ahora los dejo con ellos para que empiecen sus disertaciones. El micrófono no se escucha nada. No, porque Sí. estamos grabando. Sí, totalmente. Bueno, estoy casi de invitada en esta mesa que es toda la interculturalidad, representando lo que investigo, lo que me interesa, invitándolos a que me acompañen en un pequeño pantallazo de lo que es hablar de educación en la ruralidad. Entiendo que la educación no es educación rural o educación urbana, es educación en la ruralidad. La ley habla de ámbitos. Defiendo concebir a la ruralidad como un ámbito de producción de sentido, de espacios de aprendizajes, de territorios simbólicos, de territorios donde hay que hacer valer el derecho a la educación. El derecho a la educación es un derecho humano. La educación es comunicación, la comunicación es cultura. Como decían anteriormente, la República Argentina es un país multiculturalista, multiétnico,
Conocer las voces de los otros es darles un espacio. En lo particular, trabajo investigo aulas pluriaño. Cuando hablamos de aulas pluriaño, nos remitimos a una modalidad en la ruralidad, al interior de la ruralidad. Una aclaración que quiero hacer es que en la provincia de Buenos Aires no existe la modalidad en ruralidad, sino que la misma escuela que uno entiende como escuela urbana, el mismo servicio educativo, funciona en la ruralidad. Históricamente se puede leer como escuela rural las escuelas agrotécnicas, las que tienen de corte curricular lo tecnicista. Hoy por hoy conviven los CPT, que son los Centros para la Producción Total, y las escuelas agropecuarias o agrotécnicas. Lo que yo trabajo son las escuelas secundarias comunes que se hallan en la ruralidad, con la particularidad de las aulas pluriaño. El pluriaño es una estrategia didáctico-pedagógica que se lleva a cabo al interior de las aulas, con la particularidad que no hay una normativa, no hay una formación específica en pluriaño. Lo que hacemos es acompañar a los docentes en este recorrido que es la educación, invitándolos a partir de sus propias experiencias a componer modos de un saber hacer. No hay una receta magistral en la educación. Ustedes como colegas de la educación lo pueden leer así. La particularidad que tiene el pluriaño es tratar, y me gusta llamarlo potencial, tratar de leer a esos otros con un único objetivo común, que es la educación. Insisto con esta idea de que la inclusión que plantea la ley de educación, por un lado, no es darles a todos lo mismo al mismo tiempo, garantizarles el servicio educativo, sino reconocerlos. El reconocimiento como comunicadora lo tengo en la educación todo el tiempo. Saber que ese otro es distinto y que estamos compartiendo en este momento un tiempo y un espacio fragmentado. En la fragmentación se habla de desigualdad. ¿A qué me refiero con fragmentación? Que en un pluriaño, si bien la evaluación es gradual, piénsense ustedes como un pluriaño, la heterogeneidad de la matrícula. Un solo docente al frente y recurre solo a los auxiliares didácticos para llevar a cabo este misionado que es la educación en la ruralidad. El aula pluriaño es una aula típica de escuela, solo que posee 3 pizarrones, o en todo caso un pizarrón y lo divide en 3 el docente. Al interior del aula se plantea un desafío curricular que es, digamos, las tensiones, podemos denominar las tensiones que se generan entre los saberes propios de los alumnos, de los estudiantes, y los saberes curriculares. ¿A qué me refiero con los saberes propios? Todos tenemos saberes propios al momento de ser un estudiante, o sea, de ocupar el rol de estudiante. En el caso de la ruralidad está muy signado por las lógicas de producción de ese contexto, de ese territorio. Ejemplo clásico, vengo de la escuela después de hacer el campo. ¡Ay, trabajo infantil! ¡Ay, no estudia! No rinde en la escuela. Bueno, voy a tomar de ejemplo el campo para hablar de lógicas de producción. No necesariamente. Es la realidad que puede tener un pibe en la escuela urbana que ayuda a su padre en el taller antes de ir a la escuela. Hablar de ruralidad históricamente estuvo asignado a pobreza, a desigualdad, a aislamiento, a soledad. Por otro lado están los discursos épicos de los docentes de hizo 4 kilómetros a caballo, se paró en la ruta. Sí, pasa, pero también por hoy le cuesta al pibe cargar la sube para ir a la escuela. O sea, la dificultad atraviesa todos los contextos y todos los territorios. La particularidad de mi trabajo pasa por analizar las tensiones que hay al interior de un aula pluriaño entre lo que es la comunicación y la transmisión en la educación, a fin de lograr generar visiones nuevas respecto al quehacer docente al interior de esas realidades. Insisto siempre con el interior, porque uno en las escuelas está en el interior de una realidad en particular, y en un aula pluriaño, el aula hace a la escuela. La infraestructura no es la mejor, es un aula que siempre es compartida con otro nivel, con otros espacios. El aula oficia de mapoteca, de sala de preceptores, de secretaría, y empezamos desde la comunicación a analizar la comunicación no verbal, la transmisión de ciertos contenidos, los recortes de tiempo y espacio. Es un tiempo y un espacio distinto el que se construye. Porque en el caso de la provincia de Buenos Aires reconoce la ruralidad como continental y de islas. Los tiempos en las islas no son los tiempos escolares de la escuela aislada o la escuela de concentración, que son las que tenemos hoy por hoy, de una zona de concentración en la ruralidad. Nosotros lo que investigamos sobre todo son estos nuevos ámbitos de aprendizaje. Me gusta usar el término ámbito porque el territorio ya está asignado.
por toda la realidad sociopolítica y geográfica que signa la ruralidad. Pero el ámbito de educación es un desafío como docentes, entender qué pasa, acompañar ese proceso de los procesos de la enseñanza y el aprendizaje en esos contextos. El ámbito del aprendizaje habla de la comunicación y de la educación, de una relación recíproca. El punto de encuentro que he tenido con la interculturalidad a lo largo de la investigación se ha dado porque hoy por hoy las aulas, al menos las que investigo, que es del cordón de la ciudad de La Plata, en realidad pertenecen a la localidad de Magdalena Arriti, se ve signada por muchos migrantes internos a partir de una plantación de kiwi. Eso modificó mi investigación, que inició hace 4 años, la fue modificando. Eran otros los habitantes de ese aula, fue siendo modificada la comunidad. Establecer tramas comunicacionales nuevas, maneras de enseñar nuevas, leer a ese otro sin perder de vista el camino. Brevemente, ustedes tienen, creo que trabajaron una bibliografía de las polifonías de las voces. Lo que más que nada venía a contar era eso. Estoy trabajando el pluriaño, que lo leo como un parámetro de inclusión, que queda muchísimo por hacer. Y sobre todo me interesa que se entienda que la inclusión educativa hoy está en tensión con la realidad política que estamos viviendo. Las políticas de gestión hoy no están acompañando la inclusión, sino que otra vez la escuela se está transformando en una escuela expulsiva. O sea, nosotros somos el Estado somos nosotros, somos agentes transmisores, tenemos que reconocernos en el otro, construir colectivamente, sostener los proyectos, acompañar. Nos hablan siempre del concepto del cambio, no, me niego al cambio. Soy producto, tengo una identidad. Conformar la identidad es sostener una lógica de investigación, de producción y de ponerme al frente de una clase. Hoy por hoy la ruralidad tiene que seguir estando en el mapa. Desde el trabajo en la Dirección de Educación Secundaria decimos que no se abrieron escuelas, se sembraron escuelas, con lo que implica un proceso de siembra. Sembrar una escuela es darle la posibilidad de continuar a un pibe, de garantizar un futuro. Desde la pequeña tesis y el trabajo que hacemos es el pluriaño, porque es algo que no se ha trabajado didácticamente y es una herramienta, ¿no? Lamentablemente no tengo una receta magistral de cómo acompañarnos en pluriaño. Sí podemos empezar a trabajar conjuntamente para empezar a escribir esta historia de la nueva didáctica. Desde ahí es la participación en este panel, apuntar a que la ruralidad hoy por hoy es esta, el panorama que tenemos, que no hay una escuela rural, sino que es la misma escuela que está anclada en la ruralidad. Y sí, como dato, 850.000 personas hoy concurren a ámbitos de educación en la ruralidad. De esos 850.000 personas, casi un 10% reciben una beca para poder seguir estudiando, al menos en el nivel secundario y el nivel nacional. El NEA y el NOA trabajan conjuntamente la interculturalidad con la ruralidad a partir de la presencia de parejas pedagógicas y de maestros monitores o tutores. La provincia de Buenos Aires no trabaja pareja pedagógica, trabajan solo los docentes. Todo lo que hay escrito respecto al pluriaño lo heredan del plurigrado, que en general es el trabajo de las maestras y de algunos institutos de formación docente. Bueno, acá cercano está el caso de Lezama, que trabaja particularmente el plurigrado. Luego, también, en términos de datos, hay un 6% de adolescentes que terminaron sus estudios en la ruralidad que han ingresado a la universidad. En las islas funcionan 17 escuelas secundarias, entendidas como escuelas en ruralidad. Es la primera vez en la historia de la provincia de Buenos Aires, la escuela es la Escuela Secundaria 9 de Río Carabelas, que tiene egresados en nivel secundario. Una población de 150 personas, nadie había terminado la secundaria. Tiene el primer grupo de egresados y tienen pluriaño. A partir de eso, los docentes han empezado a escribir cuadernillos sobre la propia biografía escolar. Desde acá, o sea, insisto con la receta magistral, no tengo una respuesta cerrada, sino, insisto, con la lógica de construir colectivamente, de que cada aporte que hagamos es en pos de mejorar la educación, y la educación es el camino. Colegas, creo que estamos haciendo patria desde el lugar que estemos dando clases. No perdamos de vista nunca el objetivo de seguir trabajando en pos de eso. Desde ahí es mi trabajo.
solo que trabajo pluriano. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a escuchar a Dolores. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. No sé si se escucha en el fondo. Bien. Muchas gracias por la invitación. Vengo de Humanidades y para mí es todo una oportunidad poder compartir algunos avances de lo que estoy haciendo. Sobre todo y de verdad para mí son situaciones en las que yo pongo un poco en movimiento lo que estoy haciendo y también me gusta pensar que del otro lado también esto es visto críticamente. O sea, me parece que desde todas las prácticas que cada uno de nosotros está haciendo individualmente en estos lugares y con la posibilidad de compartir con los colegas, que tenemos cosas también en común y con ustedes, la posibilidad de cruzarlo, las miradas, ¿no? Entonces, bueno, yo vengo a traer mis humildes avances, pero con la esperanza de que, bueno, que mueva, ¿no? Y que genere un poco de... yo también, el año pasado participé me invitó Rocío a participar en un curso de PNFP sobre educación en ruralidad y para mí fue muy productivo justamente en ese sentido, como bueno, poner un poco lo que uno está haciendo y que la mirada, sobre todo los docentes que tienen una mirada muy aguda sobre la situación actual en la educación, pueden poner un ojo, digamos, otra mirada sobre los aspectos de la investigación, digamos, que a veces parecieran ir como por un camino muy paralelo y solitario. Bueno, como ya decía la colega, soy profesora de letras, doy clases en la cátedra de lingüística de Humanidades. Allá me parece una alumna, una ex alumna. Y bueno, y mis estudios están relacionados con los estudios lingüísticos, podríamos relacionarlos con lo sociolingüístico, con algunas distinciones, porque la perspectiva en realidad se llama etnopragmática. Ahora voy a plantear algunas cuestiones básicas que describen esta perspectiva de investigación, pero en particular me interesa contarles que los estudios se basaron, o sea, se volcaron sobre un corpus que recogí de entrevistas a hablantes rioplatenses, o sea, oriundos, sobre todo de la ciudad de La Plata, donde vivo, y también de migrantes bolivianos de distintas zonas. En una primera instancia, digamos, hice así como al azar entrevistas a distintos migrantes de Bolivia, pero de diferentes zonas. Ahora estoy como cerrando un poquito más digamos, el corpus y me estoy dedicando más a hablantes de Cochabamba, migrantes de la zona de Cochabamba. Sobre todo porque tengo muchas entrevistas de bolivianos en Cochabamba que me sirve un poco como para establecer algunas comparaciones y que sean un poco más rigurosas, ¿no? La gente de Cochabamba no es lo mismo, y esto también te lo da la investigación, o sea, el ir a hacer la entrevista, hice las entrevistas por la zona de los porteños y la zona de Berizo, y te va mostrando que un tarijeño no es igual a un cochabambino o un paseño, por ejemplo. Por lo tanto, lo que pueda llegar a aportar tiene que ver con estudios lingüísticos ligados a este contexto en el que estamos dialogando sobre inclusión e interculturalidad. Me parece que lo que lo que me interesaría poder afirmar es que lo importante en el abordaje del lenguaje y en la concepción del lenguaje, sobre todo para los docentes, me gustaría que se entienda la utilidad de una gramática explicativa más que una gramática descriptiva. Cuando pienso en descriptivo estoy pensando en establecer distinciones, ¿no? Esto que un poco decían recién los colegas, de que describir simplemente las diferencias que conviven en el aula no construye demasiado, sino que queda en una cuestión un tanto como folclórica del quehacer con el lenguaje.
Y creo que justamente es una gramática explicativa la que puede redundar en el material de trabajo, no solo para reconocer aquella variedad que no es igual a la mía, sino que la mía también hace cosas que la diferencian de la otra y que en definitiva, por ahí es redundante, pero lo que quiero decir es que no es solamente para reconocer aquel que habla diferente, porque proviene de una comunidad distinta a la mía, sino también que en esa distinción, en ese reconocimiento de las diferencias, uno reconoce la esencia misma de la lengua. O sea, si uno puede entender que todos los hablantes y que algunos grupos, que lo voy a llamar variedades lingüísticas, se diferencian, no porque caigan en el error, digamos, o el que no conocen muy bien la lengua, sino porque todos son hablantes inteligentes que manipulan las formas lingüísticas para construir mensajes coherentes. O sea, porque quieren decir cosas. Que no las digan igual a mí no quiere decir que no las sepan decir, sino que tal vez están poniendo en juego en la lengua cosas que les interesan a ellos y tal vez no tanto a nosotros. Voy a tratar de mostrar esto simplemente para no irme muy de tema, pero lo voy a tratar de mostrar con dos ejemplos de trabajo particulares de investigación. Sí, por favor. Primero hice como un punteo de algunas cositas importantes que hacen a nuestra perspectiva teórica. Sí, hoy falló, espero que no me falle. Más o menos lo acabo de decir un poco sintetizado recién, pero para organizarlo, el lenguaje, decimos en primer lugar, es nuestro punto vertebrador de lo que creemos que es el lenguaje y cómo nos paramos. Nosotros decimos que el lenguaje es una herramienta de comunicación compuesta por un inventario de signos. Los hablantes son seres inteligentes que manipulan y seleccionan coherentemente esos signos para expresarse. Ya de antemano, estos dos primeros puntos dejan de lado la cuestión de el régimen. En gramática hablamos de régimen cuando decimos, por ejemplo, que tal elemento o forma va acompañada de otra porque así lo rige la gramática, ¿no? Estamos como atados a esa idea de la normativa y de lo que pareciera ser lo que rige la lengua. O sea, me cuesta mucho hablar en esos términos porque como estoy en las antípodas, entonces hasta me cuesta entender desde qué lugar justifican eso. Pero digamos... Es como un imperativo. Un imperativo, estoy hablando de aquellos que saben de lingüística, todos igualmente alguna vez atravesaron a Chomsky la gramática universal. Nosotros estaríamos parados en la otra, o sea, en un concepto mucho más funcional del lenguaje. En este sentido, para nosotros es crucial la variación. El concepto de variación ya viene de la sociolingüística lagoviana. Para nosotros nos apartamos en alguna medida de los sociolingüistas, pero sí creemos que el concepto de variación, esto es la selección entre dos o más formas, es inherente al lenguaje. Es decir, esto que estoy haciendo yo mientras hablo, mi cabeza rápidamente, lo que pasa es que pareciera que no lo hacemos, pero en todo momento estoy seleccionando entre una gama de posibilidades cuál es la forma más precisa o menos imprecisa para lograr lo que quiero decir. Esto nos lleva a pensar que distintas variedades de una misma lengua muestran diferencias en el uso de las formas como resultado de una visión de mundo particular. Esto creo que lo dije recién de alguna manera también. Entonces, paso a mostrar dos filminos con dos ejemplos, brevemente. El primer par mínimo, lo llamamos así, no les va a llamar la atención porque corresponde
a un proceso de variación característico de la variedad rioplatense. Cuando hablo de rioplatense hablo de nosotros, o de la mayoría de nosotros. Nosotros con los verbos de movimiento en algunos casos aceptamos la preposición a y en. Por ejemplo, puedo decir entré en la escuela y puedo decir entramos juntos a la escuela. Cuando hablamos de que puedo alternar esas formas, no quiere decir que esté diciendo lo mismo. Cada forma, aún las preposiciones, que las gramáticas suelen sugerir que están como vacías de contenido, de significado, las preposiciones también significan. Entonces, no es lo mismo decir entrar en la escuela, donde estoy haciendo más foco en lo que sería el continente, en la cosa a la que estoy entrando, en la escuela, haciendo foco ahí, que decir entramos a la escuela, juntos a la escuela, haciendo más hincapié en la direccionalidad, ¿sí? El movimiento. Esto quiere decir entonces que la variedad rioplatense selecciona formas cuando quiere hacer foco en una cosa o quiere hacer foco en la otra. ¿Por qué? Porque cada preposición le da esa posibilidad. Ahora, un hablante de contacto un hablante de boliviano en situación de contacto con el quechua puede decir algo como, inesperado para nuestra variedad: mi familia salieron en una fiesta de cumpleaños. No me voy a detener en el tema de concordancia, que también está muy discutido, no solo para variedades que están en situación de contacto, en donde la concordancia es más libre, sino incluso, y es lo que está mostrando mi directora en muchos contextos de rioplatenses, que también nos mostramos bastante libres a la hora de hacer concordancia. Pero bueno, acá lo que llama la atención es la preposición en una fiesta de cumpleaños, donde nuevamente nosotros no lo podríamos hacer, pero ciertas comunidades de habla, también pasa en el guaraní, pueden hacer foco cuando el continente, eso a donde salió, es muy importante. Por ejemplo, se puede decir también, se comprobó que en la zona guaranítica también se hace hincapié con el en, por ejemplo, cuando se dice fui en la Virgen de Itatí, ¿no? La Virgen de Itatí tiene un peso muy fuerte, no es lo mismo que ir a comprar pan, por ejemplo. Entonces, eso está comprobado. Cuando el continente es como que tiene una carga, una connotación muy fuerte, cultural, religiosa, lo que sea, aparece ese en. Nuevamente estoy mostrando, saquemos, o sea, lo que estamos mostrando es motivación versus desvío, error, ¿no? El otro ejemplo es de una niña proveniente de una zona de contacto con el guaraní, que dice, me puse la hebilla por la cabeza. Para nosotros también es completamente inesperada esa forma y rápidamente lo que haríamos es tachar y poner un en, porque es lo que nosotros haríamos, ¿no? Cómo nosotros concebiríamos ponerse una hebilla. Cuando le preguntamos a esta niña por qué dice por y no en, su respuesta fue, porque yo si me pongo la hebilla en la cabeza, me lastimo la cabeza, me pincho la cabeza. Lo cual mostró una sensibilidad en cuanto a la dimensionalidad, ¿no? Por ejemplo, no puede apoyar la bicicleta por la pared, no es en la pared, porque es como... También una herida es por la mano cuando es muy superficial, porque si es en la mano, pareciera que es adentro de la mano, como algo que está dentro, no es un raspón, por ejemplo. Con lo cual manifiestan estos usos, lejos de ser erráticos, muestran una motivación que responde a otras, vamos a llamarlo, a otras necesidades comunicativas, ¿no? Que están absolutamente cristalizadas en su manera, eso que dije recién, de mirar el mundo. Es creer o creer en esto, porque el corpus manda, y es lo que está mostrando todo el tiempo, que los desvíos no son tales, sino que son muestras de intereses. Voy a saltar, ya estoy, sí. Pues avísame cuando yo soy de pasarme. Este es un ejemplo, lo tomé de una docente que hizo su tesis de maestría, creo, en la observación en aulas multiculturales, multilingüísticas. Y la maestra observó que los alumnos
monolingües o oriundos de la ciudad de La Plata llamaban a los niños bolivianos los yoé. Es absolutamente coherente que se demarque eso, porque en la zona de Cochabamba, que es de donde yo tengo corpus oral, la forma digamos, la forma más frecuente, la que más se selecciona, es la forma de compuesto. O sea, nosotros lo usamos en muy pocos contextos, lo usamos, aunque algunos dicen que cayó en desuso, no, lo usamos solo que para contextos muy específicos. Los niños, las familias migrantes, cuando llegan a Argentina, mucho de todo esto se pierde. Mis cálculos, o sea, mis números me dicen que eso que yo veía en Bolivia, que es un 90% de uso de compuesto en relación al perfecto simple, se revierte absolutamente y se acomoda mucho más a lo que hacemos nosotros, que es usar la forma de simple. Nosotros nunca haríamos para un hecho puntual de pasado. Yo te quiero contar, por ejemplo, le pregunté a muchos hablantes a los que entrevisté, ¿dónde estabas el día que el 3 de abril de 2013 que se inundó La Plata? ¿Qué estabas haciendo? Bueno, no vas a pescar un perfecto compuesto. O sea, llamé a una amiga, le dije, quedémonos porque se está poniendo pesado y al final hicimos bien, porque si no, no sé dónde hubiéramos quedado. Bueno, el boliviano, aún a través de todos los procesos de acomodación, lo podemos llamar, a la variedad rioplatense, obviamente es lo que sucede, no tiene que ver con, esto está comprobado en otros procesos migratorios en otros países, por ejemplo de San Pablo a João Pessoa, no tiene que ver con cuestiones de prestigio, tiene que ver con establecerse, empezar a jugar el juego del local. O sea, yo quiero que el otro, yo quiero fluir, ¿no? Sí, pero sobre todo no ser marcado. De cualquier manera ya vemos que la cuestión léxica y todo, en los niños es muy rápida, los yoé, ¿no? Son distintos por esto y también por esto. Sin embargo, les leo un fragmento en el que se filtran estas formas de compuesto y que llamativamente aparecen cuando los entrevistados les preguntan sobre el viaje de migración. La cantidad de cosas y de eventualidades que tienen que atravesar son realmente muy llamativas y penosas. Entre ellas, esta mujer cuenta cómo tuvo que venir y en el viaje fue estafada económicamente y llegó sin un peso. Finalmente le terminé contando que llegó sin un peso. Dice, ha sido un poco difícil porque al venirse de allá, como era un colectivo trucho, no era una empresa conocida ni nada de eso, entonces nos sacó mucha plata del equipaje y todo eso, y al pasar la frontera hemos pagado plata también. Porque supuestamente nosotros cada uno teníamos que tener 500, 5.000 pesos a la mano como para entrar como turistas. Pero ese monto no teníamos para tener esa visa que nos dan en la frontera, hemos tenido que pagar plata. Y en todo eso la plata se nos fue. Bueno, tendríamos que ahondar muchísimo para establecer algunas vinculaciones de este perfecto compuesto y de por qué resiste, pero digamos que al boliviano le resulta muy importante marcar ciertos lazos de vivencia fuerte que tiene con el pasado. Tiene que ver con marcas obligatorias de evidencialidad en su lengua quechua, que son importantes para su lengua, porque son importantes para su cultura, decir de dónde viene la información, si es información que te la doy yo, porque es personal, o es información reportada. Pareciera que esta forma de compuesto en la posibilidad que tiene de mencionar un morfema del presente y uno del pasado, el hablante lo entiende eso, lo infiere, y entonces comienza a usar esa forma para marcar ese grado de lo que yo llamo experiencia o vivencia personal. Y para concluir, termino, lo que podemos ver es que desde la variedad estandarizada, hegemónica, lo que se percibe como erróneo se debe a usos inesperados, pero absolutamente motivados, en respuesta a necesidades comunicativas propias de una comunidad de habla particular. Y acá está entonces esto, ¿no? De que salta a la vista, de me puse la hebilla por la cabeza, en la frontera hemos tenido que pagar plata. Entonces una gramática explicativa revela la motivación y coherencias comunicativas. Se trata de hablantes de distintas variedades lingüísticas que hacen uso de la lengua eficazmente, de acuerdo a su manera de configurar el mundo. Poder comprender esto nos permite,
Poder comprender esto nos permite explicar la esencia misma de la lengua en su dinamismo sociocultural. A partir de estos trabajos creemos que son necesarios proyectos de investigación y acción que sean sugestivos y que se propongan no como meros instrumentos compensatorios, sino como medios tendientes al enriquecimiento educativo, no solo de las minorías, sino del conjunto de estudiantes. Y con esto creo que termino, y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a los compañeros que están a cargo de este curso, de esta capacitación, de esta formación, sobre todo por pensar en el aprendizaje y en la enseñanza desde otros ámbitos y desde otros ámbitos que hablan del reconocimiento de la identidad. Cuando hablamos de interculturalidad, cuando hablamos de lo bilingüe, estamos hablando, por supuesto, además de lo conceptualmente y lo que dice desde lo formal la Constitución, las leyes, básicamente y políticamente del reconocimiento del otro. Eso me parece que es algo que a lo largo de lo que voy, esta pequeña charla que vamos a tener, tiene como el eje fundamental. Y sobre todo contar de cómo llegamos en esta facultad a tener la cátedra de idioma originario. Diciendo esto, es importante decir que la Constitución Nacional, en su artículo 75, con la reforma de 1994, reconoce la existencia de los pueblos originarios preexistentes al Estado-Nación. Eso significa que los reconoce como originarios de este territorio, inclusive antes de que se conformara el Estado-Nación. Por lo tanto, reconoce su derecho, además de a la identidad, el derecho a la educación, el derecho a sus creencias, a su religión, a su formación. Esto es algo básico que lo dice nuestra Constitución Nacional. Que por supuesto, esto en la cuestión más formal, que es la educación y la lengua, ha bajado a nivel provincial a través de distintas leyes y en la provincia tenemos un programa importante de educación intercultural bilingüe, en la provincia de Buenos Aires. En otras provincias, con un avance importante, como en algunas provincias como Chaco y Formosa, donde se ha podido llevar adelante, con muchos cuestionamientos, pero se ha podido finalmente llevar adelante. Y en otras provincias donde absolutamente no se ha hecho nada. Estamos hablando de la Constitución, reconoce la preexistencia de los pueblos originarios antes de la existencia del Estado-Nación, y no ha hecho nada por el reconocimiento y el fortalecimiento de la educación de ese otro. Cuando hablamos de interculturalidad y hablamos definitivamente de la construcción de un otro, que no es el otro que soy yo, y cuando hablo de yo estoy hablando de lo sistemático, de lo formal, de la educación en el ámbito formal, hay un largo pasaje para que eso se concrete, fundamentalmente, ¿no? Hago hincapié en esto, porque nos podemos preguntar si esto está legislado, si esto está aprobado, si esto se ha podido llevar adelante en algunas provincias, ¿por qué no es posible en todo el país, ¿no? Y definitivamente tiene que ver porque no hay un reconocimiento de ese otro desde lo que propone la legislación, fundamentalmente. Sí hay un reconocimiento desde la educación formal, esta no formal también, de un otro muy distinto, pero no exactamente ese. Estamos hablando de la construcción de un otro que ya no existe, o al menos hasta hace un par de años que no existía, como los indígenas, ¿no? Para ese Estado y para la legislación, ese otro estaba casi extinguido. Cuando uno se pregunta por qué los argentinos discriminamos, por qué los argentinos somos racistas, ¿no? Fundamentalmente uno ¿qué responde? ¿Dónde está eso? ¿Tiene que ver en los genes de crisol de razas que vino de Europa? ¿Tiene que ver con la regionalidad de la cual uno proviene? Y la respuesta está fundamentalmente en esa construcción de Estado argentino. Básicamente porque ese Estado argentino se construyó sobre la eliminación de ese otro, que eran los pueblos originarios.
básicamente porque ese Estado argentino se pensó en la construcción de una civilización matando a esa barbarie, ¿no? Poblándola de población europea, ¿no? Que venía a fortalecerse con educación traída de Estados Unidos a la conformación de esa argentinidad. Básicamente, desde allí nosotros venimos arrastrando esa construcción del otro, que se vino reproduciendo a lo largo de la historia oficial, a lo largo de la educación formal, a lo largo de nuestra propia cultura, lamentablemente. A pesar de que todo, en los últimos años, en los últimos 10 años se ha hecho muchísimo para contrarrestar esto. Y yo soy periodista, así que es inevitable que yo ponga también en prioridad el rol que han tenido los medios y que constantemente rebaten esto. En los últimos años se ha hecho mucho respecto del reconocimiento y romper con esa construcción de un otro. ¿Qué tiene que ver? Podemos mencionar algunas de ellas, como la ley de relevamiento territorial, que de alguna forma fue el reconocimiento al territorio, la ley de servicios de comunicación audiovisual, que reconoció a la comunicación indígena, la ley que permite el derecho a la identidad, que aquel que se reconozca como indígena pueda llamarse con el nombre que quiere y pueda tener esa identidad en su documento, con su vestimenta originaria. Eso increíblemente no podía suceder. Nos podíamos llamar Jonathan, pero no nos podíamos llamar Nehuen, por ejemplo. Y eso desde la legislación se ha ido avanzando. Respecto de educación también se ha ido avanzando mucho. El gran problema es cómo llevarlo adelante. Y hago hincapié también en los medios de comunicación, porque creo que fundamentalmente eso hace que legitime todo esto. Y por eso quiero que escuchemos ahí en la carpeta de idioma originario esto de por qué seguimos reproduciendo determinadas prácticas que tienen que ver con una construcción de un otro. Vamos a escuchar 2 audios de los programas más vistos de la televisión argentina. Ustedes los van a reconocer. Bueno, ponemos el audio de acá y ponemos el micrófono. Dale. ¿No será que hay que desequipar el micrófono y poner el sonido? No, tiene que haber un puntito donde salga la... Nos perdimos a 2 fragmentos de 2 programas más vistos de la televisión argentina. Uno tiene que ver con el de Susana Jiménez, que justamente se horrorizaba de cómo ahora íbamos a cambiar y ella no se podía acordar de este nombre tan confuso y tan largo que el Estado argentino había decidido festejar, porque hay que festejar el Día de la Raza, decía ella, ¿no? Entonces, ¿cómo le habían cambiado ese nombre, ¿no? Y decía, bueno, ¿cómo es eso que ahora le quieren poner? Y un asistente le pasa lo que
fecha el Día de la Diversidad Cultural. Dicen, ¿el Día de la Diversidad qué? No, es el Día de la Raza. Y todo un público avivando y festejando. El Día de la Raza es eso, es simple y hay que festejarlo. Sin entender el sentido político que tiene eso, ¿no? El Día de la Raza habla del exterminio de una raza, ¿no? De una raza superior que vino y colonizó y eliminó a otra, ¿no? Absolutamente indígena, ¿no? De Susana Jiménez. El otro de los audios tenía que ver con el programa de Mirta Legrand. Era como que no quería son los programas más vistos de la televisión argentina. Digo, ahora Susana no está, pero son los programas con... Exactamente. Y el de Mirta Legrand teníamos a un ex secretario de inteligencia del gobierno de Menem, justamente hablando de la existencia de los pueblos. Para ver si a ti le escuchamos a la Mirta, por favor. Nos sentimos realizados. Mira la Mirta. El programa de Mirta Legrand, ¿no? Donde está el Tata Joffre, que fue el secretario de inteligencia de Menem, justamente diciendo de la importancia, ¿no? de Roca y cómo ahora, desde un revisionismo histórico, esto de revisionismo lo digo yo, él no lo dice así, se está cuestionando. Claro, porque yo no existe más la revisionismo, me han eliminado como institución, digo, ¿no? El Tata Joffre decía cómo ahora no se está reivindicando más a Roca, que ha sido un prócer de este país. Y Mirta Legrand le responde, pero está muy cuestionado porque dicen que eliminó a los pueblos originarios, a los indígenas. Y el Tata Joffre le dijo, pero si en Argentina no hay indígenas. Los indígenas vinieron de Chile, no son argentinos. Digo, esto, que además se ha reproducido en infinidad de notas en el diario La Nación, tiene que ver con determinada construcción del otro que se reproduce constantemente y que la escuela y la educación formal han contribuido a eso. Cuando se enseña que los indios fueron extinguidos y que no existen más. Hoy en Argentina hay 34 pueblos originarios, hay 16 lenguas indígenas, hace un proceso de reconocimiento de la identidad muy importante. Por eso, desde los ámbitos formativos y como lo es la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, decidimos proponer la cátedra de idioma originario. Lo propusimos en el 2011 y por una decisión política, porque hay que decirlo así, y ahora les cuento por qué, la decana Florencia Saintú decidió que esto se llevara adelante. En el 2014 enseñamos la lengua quechua, en el 2015 la lengua mapuzungún y este año estamos con el idioma guaraní. Digo que es una decisión política porque hay otras experiencias de compañeros de la Facultad de Ciencias Naturales que han querido hacer este mismo proceso hace muchos años y las autoridades de las facultades lo que les dijeron es, según una cláusula que está en algún lado de la norma de la Universidad Nacional de La Plata, es que un docente para enseñar una lengua tiene que ser recibido en una universidad. Es decir, un docente universitario quechua, un docente universitario guaraní, ¿no? Y en lo posible Argentina, digo. Por eso digo que hay decisiones políticas y por eso arranqué diciendo que la interculturalidad, y cuando hablamos de lo bilingüe y lo intercultural, es básicamente pensarlo desde lo político, desde nuestra identidad y desde el reconocimiento del otro desde ese lugar, fundamentalmente y básicamente. Tiene que ver con un proceso de reconocimiento, yo sé que ya tengo que terminar, pero para los docentes o para los que están a cargo de una comisión tiene que ver con un proceso de reconocimiento que parece tan simple pero es tan complejo y tan difícil. Para muchos yo puedo ser hija de bolivianos, hija de cochabambinos, que lo fue así durante toda mi vida, nací en Salta, después nos mudamos toda la familia y vivimos en La Plata. Yo hoy puedo decir, después de un largo proceso de reconocimiento de identidad, que yo soy una mujer quechua, me reconozco como quechua
porque mis padres son quechuas, porque mis padres hablan y que yo lamentablemente no hablo la lengua quechua, porque fue una forma de mis padres de resguardarme para que yo no fuese discriminada, lo cual no sirvió porque yo igual fui discriminada, por mi color de piel, por mis rasgos, por mi identidad, por quién eran mis padres. Digo, este proceso de reconocimiento político que uno se da a lo largo de su vida y que hoy, a través de distintos procesos, uno hace este reconocimiento como su manera de mirar el mundo, es absolutamente difícil y complejo. Esto es algo fundamental que hay que ver, que hay que plasmar, que hay que trabajar desde la legislación, por supuesto, pero básicamente desde la mirada y desde la construcción del docente hacia el alumno. El entender que el otro es tan importante como esa construcción que uno como docente enseña y forma. Básicamente de entender que ese otro somos un nosotros, de entendernos como un pueblo pluricultural. La Plata es una ciudad pluricultural, donde no solamente se reconoce esa multiculturalidad, es decir, que somos muchos, sino que somos muchos y que yo te reconozco en ese conocimiento. Esa es la pluriculturalidad. No reconocerte solamente porque sos distinto a mí, sino que valoro tu conocimiento al igual que el mío. Ese fue el objetivo fundamental de la Cátedra de Idioma Originario, y que hoy los distintos profesores que tienen un largo recorrido de experiencias como docentes hoy están compartiendo con nosotros, porque entendemos que desde este espacio de formación de profesionales, necesario entender el saber del otro igual que el del nuestro, absolutamente igual. Desde ese lugar es que les agradezco y los invito a que sigamos reflexionando sobre esto, y agradecerle nuevamente a los compañeros de la facultad por pensar desde la interculturalidad y desde lo bilingüe un espacio para la educación y para la comunicación. Gracias. Bueno, hola, buenas noches. Gracias. También quiero empezar agradeciendo a Sebastián y a Valerio, básicamente, que son quienes me invitaron. Bueno, y la verdad que más allá de que el agradecimiento venía previsto por compartir el espacio con ustedes, lo agradezco también por compartir la mesa, donde la estoy pasando muy bien. Incluso nos salteamos a Tata Joffre y a Susana Jiménez, lo cual hace que la haya podido pasar bien sin máculas, ¿no? Si no hubiera sido problemático. Cuando Valeria me convocó a la mesa, un poco me señalaba cómo la modalidad educativa intercultural es concebida, la modalidad educativa intercultural bilingüe, ¿no? En los planes y bueno, en el área de educación, que no es mi área, ciertamente, y un poco la idea era que yo pudiera intentar pensar la cuestión de la interculturalidad, no sé si yendo más allá de esa especificidad con la que se define, pero en todo caso pensarla en relación con algunos fenómenos como las migraciones, que sí son mi área, como la conformación que ya tiene décadas de un mercado mundial de bienes culturales, de la transnacionalización de la comunicación, es decir, fenómenos que han hecho pensar y trabajar la interculturalidad desde otros espacios también, ¿verdad? Y entonces voy a empezar haciendo algunos o ofreciendo algunos trazos conceptuales de la cuestión intercultural y la interculturalidad, como para pensar por dónde puede abrirse algunos caminos para trabajar la interculturalidad de la escuela. Insisto, sin conocer vuestro campo, digamos, pero animándome a sugerir algunas cosas. Creo que vamos a tener varios puntos de contacto con lo que las compañeras expusieron antes. En todo caso, en algunos momentos, quizá con algún chirrío, bienvenido sea, y en otros con absoluta coincidencia. Decía que iba a empezar con alguna observación conceptual, pero no demasiado densa, intentaré. Lo primero en esta magna institución es decir que la comunicación como fenómeno, como proceso y como campo contiene en ciernes, de alguna manera, la interculturalidad, y que la interculturalidad supone la comunicación y las relaciones comunicacionales.
que la comunicación contenga la interculturalidad resulta del hecho de que solamente para una mirada muy ingenua y que no haya pasado ni un par de meses en esta facultad, la comunicación podría suponer un código plenamente compartido por las partes involucradas en el proceso comunicacional. En rigor, siempre hay comunicación porque hay un desfase, porque hay algún tipo de malentendido, porque hay alguna alteración. Esos malentendidos y esos desfases entre los integrantes de la comunicación son lo que constituyen la comunicación. Esa distancia, ¿no? Esa asimetría que son constitutivas del proceso, podríamos pensar que prefiguran de alguna manera la noción de interculturalidad en sentido amplio. En un sentido amplio que, si la cultura ha sido pensada muchas veces, y lo ha sido, con el modelo del lenguaje, uno podría decir, con la observación de Dolores, según la cual la variación es inherente al lenguaje, que entonces la variación es inherente a los procesos culturales. Y en esa variación que es inherente a los procesos culturales, entonces está prefigurado algo de esto que voy a intentar colocar como la interculturalidad. La interculturalidad se interroga por el espacio de concurrencia o de competencia, de cooperación y de disputa también, de y por las significaciones sociales. En ese sentido estamos todavía dentro de lo que yo llamaba problemas comunicacionales en términos genéricos, ¿no? La interculturalidad es ese espacio, como digo, de acuerdo, pero también de disenso en torno de los significados que le damos a nuestras vidas, al mundo y a quienes somos nosotros y los otros en el mundo. ¿Qué noción de cultura? Dicho muy rápidamente, con intento de ser preciso, pero sí rápido y no demasiado enrevesado, supone esa noción de interculturalidad que estoy tratando. La idea de la cultura y de las fronteras culturales que estoy proponiendo continúa una crítica, que ya tiene muchos años, muchas décadas diría, una crítica a cualquier concepto sustancial de cultura, que lo asuma como un conjunto de símbolos, un conjunto de rasgos, un acervo de valores y costumbres, en fin, un conjunto de objetos asociados intrínsecamente a un grupo social. Esa idea de cultura, no me voy a detener en eso, que ha sido largamente criticada, pero que tiene fuertes expositores todavía hoy, es una noción que ayuda muy poco a pensar interculturalmente. Es decir, en todo caso propone la idea de la interculturalidad como un encuentro entre dos mónadas, ¿no? O dos lagunas o dos piedritas de un mosaico, digamos, la metáfora del mosaico, del archipiélago, son metáforas usadas justamente para pensar la cultura y las relaciones entre culturas, como asociadas, digo, a un grupo humano específico, pero la idea acá es otra, es pensar la cultura como una forma de estructurar valores, deseos, prácticas, acciones y repertorio de acciones, una forma de interrelacionarse y fundamentalmente una forma de concebir los clivajes sociales, es decir, una forma de imaginar las categorías con las que nos pensamos, como unos y otros, como propios y extraños, como propios y ajenos, ¿no? Entonces, en cuanto a la porción de cultura de la interculturalidad, yo diría pensarlo así. Pensarlo de esa manera nos da una dinámica mucho más rica para pensar el prefijo, ¿no? Para pensar qué quiere decir entonces lo intercultural, porque de alguna manera ya está también supuesto lo intercultural en esa noción de cultura que yo acabo de decir, y en aquella referencia al lenguaje en la cita de Dolores también, ¿no? ¿Qué es lo inter de la interculturalidad? Podría servir como ejemplo lo nacional, bueno, es algo a lo que se suele apelar. Podría servir como ejemplo lo étnico, pero que cuando se refiere a eso, está refiriéndose a un reparto del mundo prefijado, ¿no? En el cual sabemos que hay unos determinados grupos sociales que tienen una determinada cultura, y entonces lo inter, y otra vez volvemos al modelo anterior. Pero en
entonces, ¿qué nos sirve? Bueno, en principio abandonar esa tipología de grupo, ¿no? Abandonar esa tipología y partir de la variación. Por eso estoy refiriéndome todo el tiempo a esa referencia al lenguaje de Dolores, ¿no? A la variación que existe en las formas que tenemos de estructurar nuestro modo de entender el mundo, de estructurar nuestras propias diferencias, de estructurar esto que decía antes, las categorías a partir de las cuales nos pensamos unos y otros, ¿no? Que nos da entonces una mirada mucho más dinámica, como decía antes, de las clasificaciones sociales y la demarcación de fronteras entre unos y otros. Es una noción de interculturalidad que se preocupa más por pensar la producción de esas fronteras, la productividad de la interculturalidad, más que la conectividad de una relación con, como digo, sujetos o grupos o actores ya definidos de antemano. No están definidos, se producen en la interacción. Es en la interacción misma que postulamos a nosotros como otros. Desde luego también hay una historia, no es que interactuamos desde la nada, ¿no? Desde luego. Pero pensar la productividad de la interculturalidad nos permite no asirnos y no encerrarnos en grupalidades que tenemos que definir previamente y que generalmente no definimos nosotros. Define el Estado, define el mercado, definen agencias de poder que no somos los usuarios. ¿Me siguen? Entonces, la interculturalidad nos viene, por ejemplo, ceñida a las comunidades indígenas. Entonces, no está la interculturalidad pensada como un espacio para tratar las migraciones, porque las migraciones no están concebidas desde los estados, al menos desde el argentino, con la posibilidad de que haya migrantes indígenas. Las mediciones, las categorías de los institutos como el INDEC, etc., no registran la migración indígena. Las migraciones son nacionales y los indígenas pertenecen a los territorios de los estados. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos un problema si partimos de las preclasificaciones que nos hacen para luego pensar la interculturalidad. Bueno, entonces, tenemos una apertura un poco amplia, pero intentaremos decir algo un poquito más concreto, no demasiado, bueno, no voy a poder, pero bueno. Hay dos cosas más conceptuales sobre la interculturalidad que quería decir. La primera, que me resulta clave, es que, como dice, lo voy a citar un antropólogo, Frederick Barth, y otros antropólogos, pero la cita es de él, las personas participan de universos de discursos múltiples, más o menos discrepantes, construyen mundos diferentes, parciales y simultáneos, en los cuales se mueven. Esa idea de Barth complejiza todavía más, pero en la línea en que yo estaba proponiendo antes, pensar las relaciones interculturales. Porque las culturas, entendidas como las formas de estructurar nuestros deseos, nuestros valores, de pensarnos y pensar las divisiones y las diferencias sociales, eso resulta en cada uno de nosotros, y en algunos de nosotros agrupados, de múltiples discursos. Yo puede que esté atravesado por algunas formas, pongamos, argentinas de entender las relaciones sociales. Puede que esté atravesado por algunas formas, no soy católico, pero déjenme jugar con un ejemplo, católicas de entender el mundo y de entender las distinciones. Puede que esté atravesado por algunas que tenga que ver con mi procedencia, siendo que vengo de un contexto rural, de un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires. De paso, para invitar a Rocío también a la mesa enteramente, porque la cuestión de la interculturalidad, si tiene que ver con las distintas formas en que concebimos el mundo, las distintas formas en que estructuramos valores, deseos, antes que varias veces, no tiene que ver necesariamente con atribuciones étnicas que sacamos de algún libro viejo de antropología donde nos ofrecen la tipología de grupos, ¿no? Incluso con algún viejo libro que da fundamentos al Catayofre, ¿no? Porque esa teoría es la teoría del investigador de CONICET, que se jubiló en CONICET, desde luego, esa teoría según la cual los mapuches vinieron de Chile, ¿no? Entonces, decía,
la participación de cada uno de nosotros en esos múltiples universos de discurso complejiza todavía más poner fronteras fácilmente a la interculturalidad, ¿no? Estamos nosotros que pertenecemos a una X cultura y están los otros que tienen la otra. La verdad es que en este grupo, si nosotros pensáramos esas múltiples fuentes de las cuales nosotros configuramos nuestros modos de desear, proyectar la relación con el otro, poner determinados valores como propios y otros como ajenos, etcétera, etcétera, encontraríamos que los atravesamientos son múltiples y no hay una línea de un lado de la cual quedarían unos y del otro los otros. Y tampoco habría una línea de un lado de la cual quedásemos todos nosotros esperando que lleguen los wichí para que ocupen el otro lado. ¿Sí? Entonces, a propósito de esto, para dejar de repetir la fórmula, ¿no? El modo de estructurar valores, etcétera, etcétera. Yo pensaba en términos... No, sí. Estoy apenas empezando. Estoy calentando motores. No, me anotaba acá, suponiendo o si han viajado o si han recibido extranjeros en este país, es muy probable que los encuentren perplejos ante discusiones políticas y particularmente ante la presencia ubicua en cualquier discusión política en este país del peronismo, ¿no? Bueno, nosotros tampoco entendemos de qué se trata, pero los extranjeros entienden todavía menos, ¿no? Y sin embargo, uno entiende incluso muchos disensos, ¿no es cierto? Que no es que uno se vaya a poner de acuerdo sobre los clivajes políticos en este país, pero sí nos podemos poner fácilmente de acuerdo acerca de cómo pelearnos políticamente, ¿no? Si uno se adentra en el contexto de Bolivia, empieza de a poco a reconocer que los clivajes regionales tienen una entidad que no está acostumbrado a que tengan, no porque acá no los hace, sino porque son diferentes los clivajes regionales en Bolivia. De hecho, las referencias a ciudades que hizo Dolores eran precisamente a ciudades de zonas distintas, donde el regionalismo es fuerte, ¿no? Bueno, y se sabe en la historia política reciente, si alguien lo ha seguido, la fuerza de los regionalismos, ¿no? Si uno va a Estados Unidos, la segunda pregunta, hay un sociólogo amigo que algunos deben haber leído, porque trabaja temas de juventud y música y tal, Pablo Vila, que dice, él vive allá, dice, la segunda pregunta que te hacen, cuando uno, y no es broma, cuando uno participa de la sociedad norteamericana, la primera pregunta es, ¿cómo te llamas? Y la segunda es, ¿cuál es tu religión? El lugar que tiene la religión como estructuradora de grupalidades, bueno, lo que estoy haciendo es ejemplificar, asumiendo que hay algo así como unos modos nacionales de estructurar nuestra realidad, lo que trato de mostrar es esas diferencias en cuanto a cómo estructuramos los clivajes sociales, el modo de sentirnos parte de un mismo grupo o de otro, ¿no? Y es ese modo de estructurar lo que estaba tratando de poner como cultura. Y entonces son esos distintos modos los que hacen la interculturalidad. Avisado de esta tiranía temporal, Ah, bueno, pero igual no voy a ponerme pesado, ¿sí? Voy a intentar apuntar algunas notas que tampoco es que nos van a ofrecer ningún camino cierto para hacer nada, pero en todo caso, sí, a partir de esa conceptualización, tratar de pensar algunas cuestiones un poco más concretas acerca de qué forma puede tomar la interculturalidad en la educación, ¿no? Y hay una cuestión primera, también por esto del lenguaje como modelo que quería plantear, que es una pregunta que creo que tiene una respuesta muy fácil en la que todos estaríamos de acuerdo, que es ¿qué es la educación intercultural bilingüe? ¿Es la educación de los términos del otro o es la educación en los términos del otro? Digo yo que supongo que podríamos acordar, que yo voy por la segunda, esa es la educación en los términos del otro y no la educación de los términos del otro. Pero entonces quiero hacer una pregunta acerca precisamente de lo bilingüe de la educación, de las posibilidades de la educación bilingüe. No en las propuestas como la cuenta Zulema en una universidad, sino en las escuelas primarias cuando los planes de educación bilingüe se promueven.
¿A quién se enseña lo bilingüe y cuál es el bilingüismo que se enseña? Hay un antropólogo muy interesante inglés que trabaja hace como 20 y pico de años en la zona norte de Potosí, en Bolivia, en una comunidad que se llama Pocobaya. Y él cuenta que los pocobayeños, sobre todo los jóvenes pocobayeños, en la escuela, que recibían clases en aymara, el idioma de la comunidad, sus padres, etc., lo que querían era español. La comunidad de jóvenes pocobayeños y muchos de los adultos de sus padres querían español. Hay explicaciones del tipo de la que nos daba Zulema, pero también hay aperturas de posibilidades que el español brinda, ¿no? En el Alto se ubica la ciudad que desborda La Paz, que ya tiene autonomía, ¿no? Que es una ciudad de 1 millón de habitantes que cabalga entre dos mundos, como dice Javier Albó, ¿no? Es el mundo rural aymara y el mundo urbano. En el Alto, haciendo yo trabajo de campo, encontré hace unos años numerosos carteles que ofrecían clases de chino, porque hay un mercado en el Alto para recibir clases de chino, porque los alteños, dije, quieren saber chino para hacer comercio internacional. Entonces, digo, es bien complicado, ¿no? Porque, por otra parte, los planes de interculturalidad bilingüe, que en Bolivia tienen un desarrollo importante, por supuesto que no suponen que en el sur de La Paz, que son los barrios más acomodados, estudien quechua o aymara. Allá estudian inglés, porque son los barrios más abajo, ¿no? En La Paz. Estudian inglés. Y entonces en el Alto y en algunas comunidades rurales también tienen que estudiar inglés. Entonces, insisto con esto, si la educación intercultural bilingüe supone estudiar en los términos del otro, y ahí sí nos metemos en las cuestiones culturales, hay que mirar con muchísimo cuidado cuáles son los términos del otro, ¿no? Los términos ya no solo lingüísticos, ahora también culturales y de intereses, ¿no? Bueno, hay una nota general que yo haría, que es apuntar la educación intercultural a la desigualdad, a las desigualdades, ¿no? En esta mesa, después de lo que las colegas han expuesto, es bastante obvio y probablemente para muchos de ustedes no suponga ninguna novedad esto, pero lo coloco en relación con la interculturalidad pensada desde la diversidad. Es un poco lo que algunas de las compañeras ponían, ¿no? Como el riesgo del muestrario, ¿no? Otra vez de la tipología, de bueno, ahí está, somos 17 grupos diversos, ¿no? Están estos, aquellos, dice, no, perdón, 18. Bueno, eso, la interculturalidad entendida así, no es nada, no es inter, ¿no? Y además tiene una politicidad bastante desgastada, ¿no? Entonces, apuntar o enfocar en el horizonte de la desigualdad, la interculturalidad, puede convocar algunas tareas más o menos concretas, ¿no? ¿Cómo enfocar la educación intercultural contra las desigualdades? ¿O qué desigualdades en torno de la cultura y de la interculturalidad pensar para encararlas, ¿no? Y hay un primer paso que yo daría o que evitaría dar, que es empezar por la tolerancia, ¿no? Eso se sabe también, solemos decir bastante. Bueno, la tolerancia supone aguantar, ¿no? Estamos de acuerdo con aquellos que estamos de acuerdo, que se parecen a nosotros o que son superiores a nosotros, o que queremos o que admiramos, y a los otros nos toleramos, ¿no? Y la crítica a la tolerancia suele hacerse, en todo caso la hago nuevamente acá. Empezar por la tolerancia es empezar así como aguantando, ¿no? Y ya se sabe, uno aguanta y después cuando no aguanta más suceden cosas peores que aquellas que hubieran sucedido, ¿no? Una leve discriminación se puede convertir en un exterminio cuando ya no aguanta más. Entonces, la tolerancia no es como un buen camino, me parece a mí, para pensar la interculturalidad en relación con la desigualdad. Una palabrita que no tiene muy buena prensa entre nosotros, que somos todos bien pensantes, pero empezar por el respeto, a mí me parece mucho más interesante. No el respeto, ¿no? Como que está en los manuales de construcción cívica. Pero en todo caso voy a decir el respeto como, no voy a poder dar una definición de respeto, se imaginan, pero hay un libro, si alguna vez quisiera leer algo sobre respeto, en el sentido que yo lo estoy proponiendo como camino de educación intercultural contra las desigualdades, es un libro de Richard Sennett,
si lo ubican, es un sociólogo americano, norteamericano, muy conocido, que es un libro brillante por la sencillez del libro y por la profundidad, para pensar de nuevo el respeto, se llama el respeto el libro. Entonces, el respeto, lo único que voy a decir es presupone la paridad, lo cual la tolerancia no hace, ¿no? La tolerancia presupone la diferencia jerarquizada, ¿no? El respeto presupone la paridad, para empezar, ¿no? Bueno, y algunas pequeñas cosas todavía más puntuales que intentaban desagregar en mi cabeza algo que es un presupuesto de la comunicación intercultural, perdón, de la educación intercultural bilingüe, que es combatir o evitar el etnocentrismo, ¿no? Eso es un presupuesto de los planes estatales. ¿Cómo desagregar eso, el combate o la ilusión del etnocentrismo? Una idea que no pretende que todos nos convirtamos en antropólogos, mucho trabajo, ¿no? Tenemos otras cosas que hacer, pero que están inspirados un poco en algunas enseñanzas de la antropología, es comprender dónde y cómo la incomprensión cultural, que es una forma de la interculturalidad, como acabo de decir, la incomprensión cultural es una forma de la interculturalidad, puede provocar, reproducir o mantener desigualdades. Entonces, ¿en qué áreas de la vida uno tendría que estar atento a que las diferencias culturales aparezcan para vigilar, refrenar, controlar el etnocentrismo que siempre lo tenemos a la vuelta no de la esquina, a la vuelta de nosotros mismos está el etnocentrismo aguardando, ¿no? Entonces, eso sí creo que sería un buen entrenamiento. Si yo pudiera hacer un trabajo de proyección de la interculturalidad para llevarla a los trabajos concretos de cada uno de ustedes, empezaría por ahí, por preguntar y diseñar en qué áreas de la vida esas diferencias pueden aparecer, ¿no? ¿Cómo se entiende la niñez? ¿Todos entendemos de la misma manera la niñez? No. Bueno, pero asumir esto en serio, ¿no? Tener algún contacto, no digo con 7 etnografías de 400 páginas, digo con 7 casos que nos permitan entender que la niñez tiene muchas formas y que para empezar la niñez es demasiado nueva en la historia del mundo occidental como para que suponerla universal, digamos. Partir de esas pequeñas cosas, ¿cómo se entiende la niñez? Son las diferencias generacionales, ¿no? ¿Cómo se concibe la rigurosidad en la educación intergeneracional, ¿no? Porque hay diferencias también muy importantes que nos atravesarían, ¿no? ¿Qué grado de rigurosidad y qué forma de rigurosidad en la educación es permitida y es aceptada? Probablemente si tienen padres de otras procedencias, de otras culturas, etc., hayan tenido la experiencia de que los padres entiendan que es demasiado lábil el sistema de disciplina en la escuela argentina, ¿no? En el caso de padres bolivianos también me ha pasado muchas veces que como reclamo, ¿no? No a mí, que no tengo que ver con el sistema educativo, pero como protesta, ¿no? Entonces, ¿cómo se concibe esto? ¿Cómo se entienden las relaciones de autoridad, ¿no? ¿Cuáles son las relaciones con la naturaleza? Sebastián decía que es profesor de biología, ¿no? La comprensión de la biología y de la naturaleza no es la misma para nosotros según nuestras procedencias, según nuestras formaciones, ¿no? Hace un rato nada más estaba haciendo una entrevista de mi trabajo de investigación con una chica que nació en Argentina, que es hija de migrantes bolivianos, y su mamá, hablante quechua, ella me contaba sobre su mamá, cómo comerciaba, etc., y su perplejidad, porque la mamá no sabía español, y ella me decía, y no tenía sistema, no tenía números, no conocía los números. Entonces yo no entiendo cómo hizo. Y yo decía, probablemente, o sea, los números en quechua los manejaba, algún sistema de numeración, yo no conozco quechua, pero, digamos, y hay algo ahí que le obligaba a ella a hacer traducciones. ¿Cómo enseñarían ustedes matemática en esos casos, verdad? Pero lo que quiero decir es estar preparado a esto, ¿no? La relación con la naturaleza, la relación con esa abstracción fabulosa que es la matemática, evidentemente puede generar también incomprensiones culturales, ¿no? Los silencios, el cuerpo, el espacio, en fin, es un listado que no podría ser jamás exhaustivo, pero digo, si yo pudiera tomar el tiempo largo de preparar una intervención
reflexión de este tipo. Yo lo que haría sería buscar, prepararnos a estar atentos a las áreas donde la incomprensión cultural, decía, puede generar perturbaciones o mantener o reproducir desigualdades. Y otra vez ahí me anotaba un caso que ahora me va a ser mucho más sencillo exponerlo, la exposición de Dolores, que era el lenguaje, otra vez, o los idiomas, ¿no? El lenguaje como modelo para pensar la interculturalidad. Aprender dónde las lenguas de los otros pueden impactar en la relación intercultural. Y es precisamente eso que estaba exponiendo Dolores. Yo me anotaba acá, si el aymara, el quechua o el guaraní o alguna de las lenguas que muchos de los pobladores de nuestras ciudades y de otras zonas del país hablan como lengua nativa, construyen una oración de forma diferente. Esto me lo había notado antes de la exposición de Dolores. Entonces, cuando aparecen esas oraciones construidas de manera rara para nosotros, bueno, si uno simplemente sabe que eso puede suceder, puede empezar a buscar ya con muchas pistas lo que exponía Dolores, y si no, al menos, bueno, conocer cuál es el fondo de otro lenguaje que está operando en que está compartiendo el estudiante en nuestra aula, ¿no? En fin, un pequeño listado nada más, y para terminar, yo diría que muchas de las medidas, de las tareas, de las actividades que yo creo que habría que pensar en términos de interculturalidad en las aulas, no tienen que estar apuntadas a aquellos que presuponemos nosotros, sino en todo caso, si es que fuera fácil hacerlo, a los que presuponemos los mismos. Porque, es decir, los estos, no los aquellos, ¿no? Los nosotros, ¿sí? Insisto, con todo lo que dije antes, no es fácil hacer la distinción, pero lo que quiero decir es que si la interculturalidad puede tener manifestaciones discriminatorias, racistas, opresivas, etc., no hay que apuntar a los oprimidos, los discriminados. Lo que hay que resolver es qué pasa con el racismo y con los discriminadores, ¿no? Y es ahí a donde hay que apuntar muchas de las actividades de interculturalidad. Bueno, fue muy interesante y muy extenso, así que nos quedamos con poco tiempo para preguntas, pero me gustaría hacer lugar a alguna pregunta que les surja compartir. No se maten. Se mencionó en la mesa migrantes internos, ¿no? Me acuerdo un poco de lo que dijo Zulema, o sea, había quechua, cochabambina, nacida en Salta, se vinieron a vivir a Mi Plata. En estos procesos, ¿tiene sentido hablar de migrantes internos y de migrantes externos? Para toda la mesa. Para toda la mesa. Yo creo que migrantes internos, pero bueno, no sé responder a eso porque en realidad no. Yo no hablo de migrantes internos y externos, sí hablo de migrantes. Bueno, me parece que sí hay contextos de migración que llaman la atención, pero que bueno, migración es muy amplio y sus fronteras son ilusorias, o sea, hasta dónde llega, qué nacional, porque incluso también hay migraciones muy fuertes que se producen dentro de la provincia de Buenos Aires, y ya no estamos hablando de que vienen de la zona guaranítica del noreste o de la zona, o sea, yo me intereso por un tipo de migración y trato de sacar ciertas conclusiones relacionadas con eso, pero no sé, diría que no. Si me preguntás, yo no hablaría de migrantes internos, son movimientos. En mi caso particular sí tomo la categoría de migrantes internos porque empecé, ya te digo, es un trabajo que se está haciendo en dos partes. Por un lado se está trabajando a nivel posgrado en una maestría en educación y es muestra para un doctorado en antropología rural y cultural, donde trabajo 3 situaciones, una en Argentina, una en México y una en Perú. Y la categoría de migrantes internos la tomo desde una lectura desde la educación. Empiezo con un grupo de pobladores que son propios de esa región específica de acá cerca de la ciudad de La Plata, que es Abriti,
donde se habla de migrantes internos por el trabajador rural, que migra en pos de sostener su economía social. Por eso es la categoría que tomo en la de migrantes internos. Al interior de esas aulas, con las particularidades que tiene, que hablamos de pluriaño, hay hijos de migrantes internos que hoy están acá y mañana el mismo padre va a trabajar a Santiago del Estero, a Tucumán o al centro de la ciudad de La Plata, a otra localidad hacia 20 kilómetros, pasa de Arana a Abasto, vuelve a Arditi. De Arditi va otra vez a Ruta 36. Entonces son movimientos de migración interna. En ese contexto sí yo uso la categoría migrantes internos. Es algo muy específico, enmarcado dentro de un doctorado de corte antropológico que toma la categoría. Por eso. Me parece que no, que se utiliza mucho como categoría analítica, sobre todo para los estudios. Respecto de términos más políticos, hoy la ley de migraciones es de avanzada histórica en Argentina como en ningún otro país y absolutamente rompe con esta idea. Desde lo político, no me refiero, pero creo que acá la compañera... Claro, ¿no? La ley de migraciones rompe justamente, ¿no? y mira las migraciones desde otro lugar, ¿no? Rompiendo las fronteras y pensando si en una patria grande. Yo quiero poner la tercera posición. Yo creo, o mejor diría, depende. Porque, como bien han señalado varios autores, digamos, hay un problema con nuestras ciencias sociales, en nuestro modo de producir objetos, preguntas, problemas, que es el nacionalismo metodológico, ¿no? Es decir, asumir de entrada, o comerse de entrada, el nacionalismo como grilla, como anteojos desde los cuales mirar, ¿no? Entonces, yo hace muchísimos años estaba haciendo mis primeros trabajos y una chica que me estaba entrevistando, después de que yo había dicho en carácter de que la entrevistaron, dijo, inmigrante, nunca me había pensado, interesante. Y lo que yo estaba haciendo, interpelándola a ella como inmigrante, era comerme las categorías del Estado y ponerlas ahí, ¿no? Son inmigrantes porque vinieron de otro país. Entonces, desasirse del nacionalismo metodológico es, en todo caso, nos permite pensar como migraciones, como esos tránsitos en los cuales es posible que alguien vaya haciendo, como contaba incluso su lema, la trayectoria de sus padres, pequeños recorridos, que no necesariamente esté, ¿no es cierto? Pasan, vuelven a pasar, se quedan de un lado, del otro, viven la vida, qué sé yo, y están en otro país del que surgieron o del que empezaron a andar. Ahora, dicho esto, que sería, bueno, no abandonemos la distinción. Dicho eso, también es cierto que 200 años más o menos de historias nacionales, en esta región al menos, no puede hacer que pasemos por alto la fuerza de los estados nacionales a la hora de convertirse en los interlocutores privilegiados, de decir, este sí, este no, este ciudadano, este es extranjero, este tiene que pagar en el paso fronterizo, porque eso impacta. Ustedes son todos bolivianos. Cuando alguien desde Argentina ve solo bolivianos, está de alguna manera encarnando una mirada nacional acerca de un grupo de gente, o sobre un grupo de gente que tiene muchas diferencias internas, etc. Entonces, lo nacional, por vía de la fuerza del Estado, de nuestra educación, de los años que tenemos como sujetos nacionales, también impacta. Y las migraciones no suelen ser exactamente equivalentes cuando uno atraviesa una frontera internacional que cuando no la atraviesa. Sobre todo cuando las fronteras son violentas, que no es lo que ha pasado en Argentina en estos últimos años desde la dirección del Estado, pero es lo que sucedía en muchos casos desde la decisión que tomaban los gendarmes que estaban en la frontera, ¿no? Y que son el cuerpo del Estado-Nación ahí. ¿Alguien más? A mí no me quedó claro qué son los yoes. Los yoes. Porque trabajo en una escuela donde hay grupos de chicos que por ahí discriminan porque son colombianos o paraguayos, ¿sí?
cultural, y en particular había muchos bolivianos a los cuales los llamaban los yoe. ¿Por qué? Porque utilizaban de manera más frecuente de lo que nosotros lo hacemos, ¿no? La forma de compuesto. Nosotros decimos, se me cayó una lapicera y se me rompió y me tuve que comprar otra. Seguramente escuchaban que el alumno, que el compañerito, decía, se me ha caído la lapicera, y sobre todo en esos contextos en donde nosotros, o sea, rara vez, nosotros lo utilizamos más en un sentido aspectual para marcar cierta reiteración o duración. Me ha pasado muchas veces. Ahí sí lo usamos. Pero nosotros si reconstruimos un hecho puntual no lo usamos jamás. O sea, sería como inesperado. Eso es lo que reconoce el alumno monolingüe, digamos, que no tiene rioplatense, digamos. ¿Por qué? Porque reconoce que esa estructura rápidamente, digamos, esa estructura no la suele usar ahí. Entonces eso lo desmarca, lo muestra como el yoé, ¿no? Este es distinto, porque dice yoé. Y este grupo se llaman los identifico como los yoé. Lo que yo intenté mostrar con el ejemplo es que esas formas de compuesto se utilizan en esos espacios inesperados para nosotros como una reconstrucción de un hecho puntual de pasado, porque ahí está marcando otra cosa, que está muy ligada a la experiencia personal, a la vivencia, y que podría tener, no estoy en condiciones de afirmarlo todavía, pero ciertas relaciones con un marcador que viene del quechua, que es fijo, por el cual el hablante tiene que marcar siempre en la lengua si lo que está diciendo es, viene de primera mano, estoy seguro, te lo digo porque lo vi, o es una fuente referida, o sea, lo que te estoy diciendo en realidad me lo dijo otro. Para decir lo que dijo otro, por lo general se usa el pluscuamperfecto, ¿no? Había sido que, ¿no? Y ahí es como, bueno, dudar porque no estoy tan segura. Ahora, si te digo, me han robado plata, me han quitado la plata, fíjense que el compuesto se reiteraba en esa parte, ¿no? Como la cosa más dura que tuvo que atravesar, porque llega a la Plaza Miserere, que además no era donde supuestamente iba a llegar y la esperaban, tiene que pedirle plata a una compañera para poder llamar a su hermano y decirle dónde estaba perdida en el mundo de otro país. Entonces, ahí me parece que, bueno, relacionando un poco, ¿no? Los yoe se marcan porque son distintos, pero a mí me interesaba sobre todo enfatizar fuertemente que ese yoe estaba diciendo algo distinto también, ¿no? Igualmente, sí. En mi experiencia personal, por lo que me parece que va más allá de la nacionalidad. No, mi marido es sanjuanino, yo veo mucho San Juan. Y en San Juan se habla así. En mi investigación, la raíz se va a... Justamente estoy hablando de que no hay fronteras. Entonces, parte de mi corpus también tiene que ver, no lo dije porque me parecía que era como extenderme y decir, pero yo recogí tres, digamos, corpus. Uno es el Río de la Plata, o sea, personas que yo sé que nacieron acá, que no están en situación de contacto con otra lengua, en fin. Otro corpus importante era de bolivianos migrantes, ahora un poco acotado a la zona migrante de Cochabamba. Y un tercer corpus es de los sanjuaninos, de los cuales yo ya tengo una colega en San Juan y yo viajé muchas veces a San Juan justamente y entrevisté y se habla un montón. ¿Qué me pasó con los sanjuaninos? Yo les decía, bueno, les dije, contame del terremoto, donde yo dije, acá va a surgir el perfecto compuesto porque es como la forma que tensiona más el pasado con el presente y demás. No pasaba nada. Una entrevista, dos entrevistas y todo me decían, no, y se me cayó tal pared y yo salí corriendo y tuve la suerte de que tal cosa y volví a la casa de mi colega Silvana, que es sanjuanina, y ya entraba y decía, ¿has visto que el perro se ha escapado por la ventana? Bueno, así es que llamé a un capítulo, una publicación que le puse el tiempo de la anécdota, del mate y del perfecto compuesto sanjuanino. Porque pareciera que el compuesto surge ahí, o sea, en ese espacio de la anécdota donde el tiempo es como que se dilata, el tiempo del mate, que así como la siesta sanjuanina, el tiempo del mate sanjuanino es como un tiempo obligado de compartir, de contar algo, y ahí aparece el compuesto. Entonces yo me daba cuenta
ya, ¿viste? Ya está, ya pasó el terremoto del 77, clausurado, perfecto, simple. Coherente con la forma que recoge, ¿no? Selecciona esa forma. Ahora, cuando te cuento lo que le ha pasado al perro, que se ha caído, se ha escapado de la ventana y mira lo que ha pasado, es como, ¿no? Lo cual manifiesta otros intereses comunicativos a la orden de las selecciones que están haciendo de las formas, ¿no? Solo una cosita, porque yo estaba pensando, no conozco San Juan, conozco muchísimo Jujuy, conozco Salta, y en Jujuy, en Salta, en Santiago, había sido cantado. En rigor, hablando de la hipótesis que está trabajando Dolores, es la zona quechua. Es la zona quechua, todo el noroeste y Cuyo, ¿no? Ahí, lo que pasa es que hay variaciones, pero es la zona. No estoy muy de acuerdo, perdóname, con lo que hasta Cuyo que llega a la zona quechua, si bien sí, en antropología lo vi de esa manera. Por ahí no sé de dónde vienen las influencias de Cuyo. No soy de San Juan, por eso le iba a preguntar lo mismo que ella. En realidad, realmente el sanjuanino es casi despectivo a cuestiones de pueblos originarios y todo. Es bastante particular, o sea, duele un montón, pero es así la realidad. Hay otra cuestión intercultural que si vos lo trabajás en una sociedad ya no es de otra manera, que es algo que se plantea. A mí el tema de habla de cómo lo planteamos, yo me sentí muy como tocada y en un momento no sabía en qué momento iba a sacar porque me pasaba esto de que sí, a cierto horario del día lo sigo utilizando, en el horario de la siesta y con el llover. En otros horarios ya hablo de otra manera, lo mantengo. Pero bueno, tiene que ver con el lugar donde estamos, qué sé yo. Yo cuando voy allá, que soy la única porteña, la marcación es hacia mí. Yo, ¿cómo llueve por tu casa? De hecho, hay bolivianos que al volver Tiene que ver con es como que en los momentos más íntimos o más vinculados al cotidiano es ahí donde salta. Mi marido también es de guaraní, habla de origen guaraní, y el guaraní se utiliza en los momentos de la confianza, del chiste, de lo más íntimo. Y después vos podés oírlo hablar. Acá habla con el ye y es un yo y habla igual que todos. Ahora, es levantar el teléfono y hablar con su familia y habla exactamente igual que allá, que allá sería. Pero digo, tiene que ver con volver a la raíz, con volver a ese cotidiano íntimo de crianza. Una aclaración mínima, sobre todo con respecto a lo que tiene que ver con las distintas lenguas y las variedades de contacto. Yo siempre hablo de variedad de contacto y, por ejemplo, todavía no estoy en condiciones de afirmar que en la variedad de migrantes cochabambinos y en la variedad de Cochabamba, aún sabiendo fehacientemente que aprendieron como primera lengua el quechua, no puedo decir, o sea, lo voy viendo, pero no estoy todavía segura, me falta todavía un poco más de investigación para afirmar fehacientemente de que las estructuras que están utilizando tienen realmente como un trasvase, digamos, de la lengua quechua al español de contacto. Y en segundo lugar, eso lo quiero decir porque además con respecto al sanjuanino, sé que hay un foco que todavía se mantiene de quechua, pero no, para nada todavía estoy en condiciones de afirmar eso, para nada. Pero sí, a mí me basta con mostrar que se manifiesta diferente y que responde a una forma de vida diferente. ¿Sí? Eso por un lado. Y lo último, que el migrante boliviano, esto es una anécdota, cuando está ya incluso después de 2 años, yo ya veo la variación del yeísmo con el ye y el yes, que es una palatal, bien palatal, empieza a entrar en variación, ¿no? O sea, se empieza a acomodar, digamos, para también entrar como en comunicación y entenderse. Ahora, cuando llegan a Bolivia pasa lo mismo. Un hablante me decía, y yo llego allá y me empieza a decir, ya te convertiste en gaucho, porque empiezan a tener sonidos y cosas que no se le pueden pegar cuando empieza a ser también migrante en su propio lugar de origen. Sí, sí.
escuchar ese mundo que cada uno trae y hacerlo dialogar con nosotros. El lenguaje es un dispositivo propicio y es una interesante herramienta para escuchar quiénes son esos otros también. Bueno, firmamos acá.